Channel Galápagos presenta Punto de Encuentro, programa de entrevistas. Un programa para el análisis y la información, con la conducción de Giovanni Velastegui. Amigas y amigos, cordiales saludos, muy buenos días. Gracias por atender nuestra invitación en este nuevo programa de Punto de Encuentro. En este momento, dándole la cordial bienvenida a Lisette Guaycha, directora ejecutiva de la Asociación de Armadores de Turismo de Galápagos, ADATUR. Lisette, muy buenos días. Gracias por atender esta invitación. Gracias, Giovanni, también por el espacio y por permitirnos pues dar a conocer a la comunidad también lo que realiza la Asociación de Armadores de Turismo de Galápagos en favor del turismo navegable en todas sus modalidades. Lisette, quisiéramos empezar mencionando justamente algo que me imagino la comunidad querrá saber de primera mano. Luego de un proceso o un largo plazo de pandemia, donde aislamiento, de recesión económica total, hablando del caso de Galápagos, ¿qué podemos ver ahora como primeros síntomas? ¿Se está restableciendo el sector turístico? Sí, en realidad, tras 2 años en que la industria del turismo navegable se ha visto fuertemente afectada por la pandemia del COVID, como todos la conocemos, se considera ya un año de renacer del sector, ya que marca un punto y aparte de la industria, de lo que ha sido la industria hasta hoy. Entonces hay algunos cambios de tendencias muy importantes, aunque sabemos que el turismo en Galápagos difícilmente volverá a ser el mismo en el corto tiempo como lo vivíamos hasta el 2019. Los expertos señalan que después de 2 años de nada a lenta actividad se vería rentabilidad en aproximadamente pues en unos 5 años. Entonces, esta actividad en todas sus modalidades genera un impacto económico y social importante a lo largo de toda su cadena de valor, que incluye varios segmentos de la población local donde operan. Entonces, es un importante generador de divisas no petroleras del país y es importante tratar, ¿no? Y ver qué es lo que aporta este sector a la economía de Galápagos. Sin duda alguna, Lisette. Sin embargo, entiendo, hay indicadores muy positivos. Hace pocos días vimos que inclusive se ganó un premio de parte de una campaña que lanzó el Ministerio de Turismo, que es Vuelve a Respirar. Y también sumado a eso, de los reportes, dicen que hay ya reportes de ingreso de turismo, inclusive que ya están superando los índices de hace 2 años, justamente antes de pandemia. Correcto, así es. Entonces, como todo esto hace que el turismo navegable sea un aporte significativo en términos de generación de divisas, con el gasto local, la creación de empleo y la contribución tributaria de la economía de las Islas Galápagos. Entonces, todo esto ha sido un cambio y cómo se debe de adaptar la industria, ¿no?, a todos estos cambios que la industria turística ya está acostumbrada a luchar. Entonces, contra todos estos inconvenientes que puedan surgir, incluyendo la pandemia. Totalmente de acuerdo. Entonces podríamos decir que estamos reactivados ya prácticamente en el tema turismo, pero al reactivar el turismo entiendo que se activa también toda la cadena de valor alrededor del principal eje económico que tiene la provincia. ¿Cuáles serían estos ejes de valor, Lisette? Bueno, los ejes de valor también tienen mucho que ver con todo lo que hace como inversión en mano de obras, todo lo que tiene que ver en los múltiples segmentos en los que incurre, en este caso, el sector de turismo navegable. Es decir, agricultura, pesca, todo. Correcto. Sí, quería tomarle la palabra nada más, perdón que le interrumpí, el tema, por ejemplo, desde los panaderos, pasteleros, la gente que digamos, que hace limpieza, sábanas, toallas, en fin, entiendo que todas estas personas o estas microempresas que atienden justamente a los barcos medianos, grandes, todos ellos se activan. ¿Ustedes tienen una estadística más o menos de cómo está el sector ya, digamos, 100% ya habilitado? ¿Estamos al 80, al 70?
Al 80% en función, podemos hablar en función de la ocupación, que estamos en un 80% aproximadamente, Sí. pues en este tema también lo que acabas de topar de la mano de obra, también de acuerdo a un importante estudio del SPOL, el sector genera más de 5.937 plazas laborales en las islas. Entonces los cruceros Wow. navegables representan más del 44% del empleo, son más de 1.500 residentes permanentes que trabajan en las compañías. Ujú. Entonces siempre priorizamos y buscamos colaboradores en Galápagos, aunque existen momentos donde no hemos encontrado la mano de obra que necesitamos por las especificidades del negocio que manejamos y debemos buscar trabajadores del continente, como lo mencionaste. Entonces hay algo que destacar. Por ejemplo, un hotel emplea 1.2 personas por cama, a bordo se emplean 2 o 3 personas por cama. Entonces, por lo tanto, el sector sí es un generador de empleo, pero debemos tener un poquito de paciencia, así como los operadores, pues hemos tenido paciencia hasta reactivarnos y contratar en función de las necesidades, porque la regularidad todavía no está aún a un 100%. Entonces, Ujú. por lo tanto, la responsabilidad pues va a ser compartida, no se puede dar toda la responsabilidad a un solo sector. Sin duda alguna. Pese a esto, son muy buenas noticias, entiendo, para Galápagos, para todas las Sí, personas. Estamos hablando de que prácticamente el 80% de la población vive del turismo, directa o sí. indirectamente, ¿no? Y esto, pues, son Ujú. buenas noticias para la comunidad. ¿Qué se espera venir en estas próximas acciones, en lo que queda de año? Estamos prácticamente a medio año, justamente hoy. ¿Qué se espera llegar hasta fin de año? Por lo menos la meta. Bueno, se ha retomado la operación de cruceros navegables en todas las modalidades. Entonces mantenemos el estándar y la calidad, pero debido a las actuales circunstancias ha aumentado el cuidado al pasajero y la Ujú. seguridad, por lo que ha transmitido la industria este hecho. Entonces, de tal manera, las campañas de vacunación, los cuidados, de tal manera que las reservas van incrementando y esto genera un impacto positivo, ¿no? Porque hay mucho más dinamismo de la economía. Y aunque muchos operadores ya venían con contratos previamente negociados a la pandemia, son esos contratos que justamente son los que generan las reservas, lo que se ha logrado mantener con clientes que vienen con muchos años. Entonces, y con estos Espera en clientes que este hacen sus caso. reservas y bloqueos a base de eso, exacto, entonces la actividad de crucero navegable en todas las modalidades que conocemos ya se está reactivando de una mejor manera a diferencia del año anterior. ¿Cómo ha hecho el empresario, el gran empresario o el mediano empresario? Para que la gente entienda, porque a veces decimos que creemos que solo ganan plata, pero ahora en esta recesión para muchos ha sido difícil. Muchos han tenido que pagar o seguir pagando créditos bancarios, el tema de la construcción o reconstrucción de embarcaciones y sobre todo el mantenimiento, que es altísimo, digamos, en embarcaciones. Mientras más grande, entiendo que es más alto. ¿Cómo ha enfrentado el operador esto? Bueno, la salud económica de los operadores no es tan fácil de contestar esta pregunta, porque realmente el gobierno sabemos que no tiene recursos, no tiene condiciones para poder apoyar. Siempre se habla de que el gobierno debería conseguir líneas de crédito o buscar facilidades para la negociación de la deuda de los operadores, pero lamentablemente ninguna de estas circunstancias se ha podido dar. A principios de la pandemia hubo una pequeña ayuda, pero nada de esto realmente funcionó. Sé que la CFN sí reestructuró, reprogramó algunos créditos de la operación turística, pero se empezó ya a pagar desde este año. Entonces, los gobiernos municipales, Parque Nacional y otras instancias públicas realmente no han tenido consideración en estas circunstancias a los operadores y hemos tenido que seguir aportando con fuertes tasas, permisos, patentes y pagos que se ha tenido que buscar cómo pagar y en muchos casos buscar apoyo de los mismos clientes de operadores internacionales a manera de anticipos o abonos a posibles cruceros para conseguir apoyo, pero ha sido bien difícil las circunstancias que se ha tenido que vivir para todos. Sin duda Entonces alguna, sí, es un momento duro. sin duda alguna, creo que una de las buenas noticias en todo caso ha sido el tema de la ley de oportunidades que les brindó seguridad jurídica en este caso, porque recordemos que la renovación de cupos o patentes estaba supuesto a un concurso que ya se había terminado el plazo,
Y pues bueno, usted, entiendo, la gran empresa turística estaba en ese sentido en el limbo. Así lo pudimos constatar, inclusive nos dijo el mismo secretario jurídico de la Presidencia de la República. ¿Cómo ven ustedes ya esta situación? Y a propósito, ¿ya se ha regularizado esto de parte de las autoridades o se sigue en proceso? Bueno, hay algunas cosas que están en proceso, pero efectivamente, ante la inseguridad jurídica que enfrentaban los operadores de turismo navegable, resulta un hito muy importante en la perspectiva de inversiones y su incertidumbre. Eh, Luego de un proceso encabezado por el Ejecutivo y discutido por los múltiples sectores sociales, cabe destacar que en este proceso también se tomó en cuenta a los operadores de turismo en todas las modalidades y de todos los tamaños, grandes, medianos, pequeños y en todas las actividades. Con la firma de los contratos debería ser una nueva muestra de confianza con quienes creen e invierten en Galápagos, desde los más pequeños hasta los más grandes operadores. Por favor, Lisette, si me repites la última parte, se congeló la imagen. Claro, o sea, me refería a que con la firma de los contratos es una nueva muestra de confianza con quienes creen, con quienes invierten en Galápagos, que son desde las empresas pequeñas hasta las más grandes, y todo esto resulta muy relevante, muy importante para toda esta cadena de valor de la industria del turismo, que apoyará el proceso de reactivación económica para todos los ecuatorianos, para todos quienes los necesitamos. Interesantes noticias y sobre todo positivas, entendiéndose de que, volvemos a decirlo, el turismo es el principal sector económico de las islas, de sustento económico de las islas, lo que sin duda alguna se ve reflejado en la salud ya económica de los habitantes. Conversaba yo con varios comerciantes locales, expendedores de productos o de bienes, inclusive de artefactos, que mencionaban que ya, ellos también ya están viendo que se les compra, ¿no? Ya se nota cuando hay este eje, este motor económico que ya empieza todo el mundo a activarse, pues obviamente todo el mundo empieza a adquirir cosas, lo que estaba en una recesión clarísima en Galápagos de prácticamente 2 años y que no ha terminado de superarse hasta el inicio de año. Así es, como lo vimos en pandemia, es un claro ejemplo de que todo se paralizó. Ahora mismo, como parte de este compromiso con la comunidad galapagueña y con el propósito de impulsar la producción agrícola en las islas, junto con el Ministerio de Agricultura, Conservación Internacional y otras instituciones, pues se lidera el proyecto de fortalecimiento del agro con la producción, con productores. Hay incluso hay una asociación que con quienes lideramos el proceso de Yo Solo Vendo Lo que Produzco de la isla Santa Cruz. Okay. Entonces, esta iniciativa es uno de los primeros pasos para que la comunidad de Galápagos pueda desarrollar de mejor manera su proceso productivo y convertirse en los proveedores directos de este sector. Entonces, hay unos datos específicos que hizo la SPOL también, de que los operadores de cruceros de turismo navegable adquirimos productos y servicios por cerca de un poco más de 44 millones, esto al cierre, por ejemplo, del 2019. Es decir, que sí, o sea, trabajamos de la mano con proveedores cárnicos, verduras, frutas y otros productos que compramos a productores locales. Qué interesante. Este dato, lo último, no lo sabía, pero que refleja un alto incremento en torno al uso, sobre todo, de insumos locales, digamos. Esto tendrá que venir acompañado con políticas de poder tener mayores productos locales que, por supuesto, permitan que no importen de la parte continental, ¿cierto? Correcto. También el sector se ha comprometido mucho en ayudar a los agricultores locales. También se ha ayudado en las fincas, agricultores. Entonces, todo eso es parte del fortalecimiento al agro con los productores para así nosotros también vernos beneficiados todos, ¿no? La comunidad, el sector en general. Los retos, quisiera terminar la entrevista, mi estimada Lisette, hablando de los retos del sector turístico. Hablábamos al inicio de que necesitamos mejor mano de obra capacitada, indiscutiblemente. Un tema lacerante mejor dicho, preocupante sería el hecho de que necesitamos gente que hable inglés, definitivamente. Si queremos hablar del sector turístico, jóvenes a prepararse en idioma inglés,
y que quieran aprender inglés. No solamente es que tengan que hacerlo, pero que necesiten hacerlo. Y nuevamente tener una capacidad de autoproducción que pueda abastecer a esta industria turística. ¿Qué hacer desde su lado, Así como Adatur, es. como asociación? Claro, en realidad en el tema de mano de obra es el sector que más, o uno de los sectores que más mano de obra tiene, ¿no? Y también es importante destacar que nosotros vamos a continuar en este compromiso de siempre dar y priorizar y buscar colaboradores de Galápagos. Entonces, eso es importante continuar. Es importante también que de parte de todos los residentes de Galápagos podamos siempre estar en una mejora continua para nosotros también ser competitivos, ¿no? Es parte de la responsabilidad compartida, porque no se puede dar toda la responsabilidad solamente al empresario, sino que también nosotros como colaboradores debemos de ser competitivos, debemos de mejorar, debemos de siempre estar en pos pues, de brindar los mejores servicios y con conocimientos actualizados. Definitivamente. Eso, y continuar, sí, y continuar con el tema de las inversiones que ha hecho en Galápagos el sector, que los operadores han realizado, que son parte de lo que se ha venido realizando como responsabilidad social, como parte del apoyo al agro, como te mencioné momentos antes. Todo esto se tiene que mejorar incluso e incrementar. Entonces, sí son parte de los proyectos que tiene Adatur, no solamente como beneficio a la comunidad, sino también como ayuda al mismo sector, ¿no? No es tan sencillo para los armadores traer el producto desde afuera. Toda esta logística es problemática también. Así es. Entonces es mucho mejor si adquirimos el producto local, pero necesitamos este compromiso también. Y eso es lo que estamos dispuestos y hemos venido ya trabajando, aportando esto. Sí hacemos el mea culpa, el que no ha sido muy visible todo lo que trabaja el sector, pero en eso estamos, ¿no? Estoy desde hace un poco más de un año en este cargo en el cual pues tengo el reto de poder hacer un poco más visible todo lo que hace Adatur a la comunidad. Entonces, eso me gustaría también que poco a poco se vaya dilucidando y podamos dar a conocer a la comunidad todo lo que hace el sector. En ese sentido, les tomo la palabra. Estamos a las órdenes para hacer un medio y un canal de difusión y de promoción justamente de todas estas cosas grandes que a veces la gente no conoce o que por desconocimiento al mismo tiempo juzga demasiado, porque solamente tildamos de que la gran empresa turística es la que más se lleva, es la que no hace nada, es la que solo es como que un poco individualista y no se conocen justamente estos datos tan importantes como el hecho de que aporta con el mayor digamos, consumo de mano de obra y también de materiales, materia prima local, etcétera, de cosas. Y todo esto, pues, obviamente, es importante para que la comunidad entienda de que todos somos, digamos, gente integral que tiene que hacer el turismo y la competitividad en Galápagos, ¿cierto? Así es, correcto. En realidad, las inversiones que ha realizado, por un ejemplo, ¿no? Entre el 2015 y 2020, por los operadores de turismo en crucero navegable, suman aproximadamente 330 millones de dólares, incluyen convenios de inversión con el Estado, por encima de 200 millones de dólares, los cuales pues ya son una realidad y son gestiones directas. Y se contrapone pues también a lo que acabamos de pasar de 2 años de pérdida y post pandemia que la seguimos pues llevando aún. Así es. Entonces en la época inicial y más compleja de la pandemia, como todas las actividades turísticas en Galápagos fueron suspendidas con el cierre del aeropuerto de Baltra desde marzo del 2020, durante todo el confinamiento pues hasta el abril del 2021 que empezamos, pues se sumaron pérdidas acumuladas que solo un ejemplo de cerca de 10 empresas, por ejemplo las más grandes que fueron los que primero se fueron reactivando poco a poco, sufrieron ellos una pérdida que ascendieron a 75 millones de dólares Wow. en los 2 años. Claro. Entonces, sí, todo esto pues ha impactado. Asimismo, pues lo que se quiere es con esta reactivación que va a ser progresiva, también pues ir de la mano, ¿no? Todo tiene que armarse en un equilibrio que es lo que se debe de realizar.
Muchísimas gracias por las aclaraciones, Lisset, y sobre todo volvemos a ponernos a las órdenes para seguir en este tema y sobre todo analizando estos datos tan importantes. Sus palabras finales para terminar la entrevista. Bueno, realmente que nosotros como sector, como Asociación de Armadores de Turismo de Galápagos, siempre vamos a estar prestos a todos nuestros socios a ser representativos ante este sector. Estamos trabajando, tenemos nuevos objetivos, tenemos nuevos planteamientos, nuevas metas que nos vamos a trazar, y pues todo esto involucra toda la cadena de valor con la que estamos trabajando. Entonces, seamos positivos en que todo lo que vamos a realizar va a ser en función de mejorar la calidad de vida de todos los galapagueños en primer lugar. Integración y sobre todo unidad, es lo que necesita Galápagos para seguir adelante. Muchísimas gracias, Lisset, por sus palabras. Gracias, Giovanni, por el espacio. Amigas y amigos, con esto culminamos la entrevista del día de hoy. Ha sido Lisset Guaycha, directora ejecutiva de ADATUR, la Asociación de Armadores Turísticos de Galápagos, quien nos ha traído interesantes y sobre todo positivas noticias en torno a la reactivación económica de la provincia de Galápagos, en torno al principal sector eje motriz de la economía en las islas, el turismo. Con esto nos despedimos, nos vemos en una próxima ocasión, amigas y amigos. Hasta entonces.